¿cómo están? Hoy ya les voy a enseñar a preparar una deliciosa ají de gallina. Pero chicos, esta vez no vamos a usar gallina, sino vamos a usar el pollo. Usualmente en todas las casas peruanas usamos el pollo y este es uno de los platos favoritos de mi mamá, así que les voy a enseñar todos los truquitos para hacer este plato en casa. Ahora sí, vamos a la receta. Para hacer este clásico peruano vamos a necesitar la pechuga de pollo. Yo quiero contarles que al preparar esta pechuga he hecho un caldito con los huesos de pollo, he usado la carcasa de la pechuga, también le he agregado un poco de zanahoria, cebolla, poro, apio y ajos. Si ustedes no tienen, no se preocupen, pueden usar cubitos de pollo para darle más potencia y sabor a nuestro ají de gallina. El otro ingrediente primordial es el ají amarillo. Yo tengo aquí dos versiones, una que ya ha venido procesada desde Perú. Para los nuevos que me siguen, saben que radico en Inglaterra y no me es posible encontrar el ají amarillo fresco, entonces yo lo reemplazo con pimentones de color naranja o amarillo. En esta oportunidad he conseguido los naranjas, así que les voy a enseñar cómo yo preparo mi pasta a base de ello. Y para darle el espesor al ají de gallina, lo vamos a ligar con un poco de pan. O también pueden usar las famosas galletas de soda o si están en el extranjero, las galletas que se le conoce como crackers. Este pancito lo vamos a remojar en el caldo, ¿ok? Luego lo van a ver en el video. Recuerden que todos los ingredientes lo encuentran también escrito al final de la explicación. También tengo aquí cebollas, ajo en pasta, la leche evaporada, sí o sí tiene que ir para hacer este ají de gallina y otros ingredientes más que les voy a estar enseñando en el transcurso del video. Ahora sí, vamos a preparar esta delicia. Vamos a empezar haciendo la salsa de ají amarillo, reemplazándola con los pimentones. Colocamos en una sartén aceite vegetal y vamos a sofreír por unos 4 minutitos a fuego medio alto nuestros pimentones naranja, o si ustedes también tienen ají amarillo, pues pueden seguir este proceso. Si ustedes van a usar ají amarillo, una de las cosas que yo haría sería quitarle las venas, también quitarle las semillas y llevarlas a hervir o a sancochar por alrededor de unos 10 minutos. Y hago este procedimiento para sacarle el picor y también para llevarlo luego a licuar. Ustedes pueden hacer las dos opciones. Hay algunas personas que les gusta sentir el picor, entonces simplemente le sacan las venas y las semillas y luego las sofríen como yo lo estoy haciendo. Luego que termine de cocinarse por esos minutos que dije al comienzo, vamos a llevarlo a licuar con un poquitito de aceite. Luego de que haya licuado, ustedes pueden colarlo para que no les quede impurezas y les salga una pasta de ají amarillo perfecta. Ahora sí vamos a reservarlo y a preparar el ají de gallina. Aquí está mi pasta de pimentones. Si ustedes quieren darle un toquecito de picor, les recomiendo que le coloquen una tajadita de cualquier ají que pique para que así tenga ese toquecito picante. Pero esto lo van a agregar cuando estén sofriendo los pimentones. El siguiente paso va a ser colocar pan en el caldo de pollo. Voy a llevar esto luego a licuar porque quiero que mi ají de gallina o ají de pollo salga súper cremoso y de textura fina. Si ustedes no quieren licuarlo, no hay problema, lo pueden hacer de la forma tradicional, que es colocando el pan tal cual está en la preparación. Ahora sí, vamos a licuarlo. Ya tengo todo listo para hacer nuestro ají de gallina y vamos a empezar a hacer un aderezo base. Colocamos aceite vegetal en nuestra olla y vamos a colocarle las cebollas picaditas. Vamos a sofreír nuestras cebollas por alrededor de unos 6 minutos. Recuerden que más cocinan la cebolla, va a botar sus azúcares y va a tener más sabor su aderezo. Ya pasaron los 6 minutos, ahora le voy a agregar la pasta de ajo. Vamos a cocinar este aderezo con la pasta de ajo por alrededor de unos 4 minutitos más a fuego medio bajo. Recuerden que tienen que controlar el fuego porque el ajo se quema rapidísimo. Ahora le vamos a agregar nuestra pasta de ají amarillo o nuestra pasta de pimentones naranja.
Recuerden, chicos, que si ustedes están en el extranjero, el pimentón amarillo sirve para todo. Yo lo uso para hacer causa, para hacer papa a la huancaína, incluso para hacer el arroz con pollo. Ya depende de la creatividad de cada uno. Espero que usen este tip para los que me siguen y viven en otras partes del mundo. Ahora vamos a agregar las especias. Vamos a usar un poquito del comino. También le voy a agregar la pimienta negra y en mi caso le agrego un poco de lo que es la cúrcuma en polvo porque le da más color y también le da un toque especial. La cúrcuma sí es opcional. Un toque de sal, ustedes saben que la sal es al gusto, al igual que las especias. Pero sí o sí traten de colocarle comino porque este plato lleva esa especia. Ahora sí vamos a mover y cocinar por unos 4 minutitos más y luego le vamos a agregar la mezcla del pan con el caldo de pollo. Vamos a remover muy bien para que no se hagan grumos y vamos a cocinarlo por unos 4 minutos más. Si a ustedes les gusta una textura un poco más suave, un poco menos espesa, pueden agregarle más caldo para soltar la salsa. Ahora vamos a mezclar muy bien, vamos a cocinar por un minutito más y vamos a agregar la pechuga de pollo deshilachada. Mezclamos muy bien la pechuga de pollo con toda nuestra salsa del ají de gallina y vamos a agregarle luego la leche evaporada para darle esa cremosidad. Recuerden que también cuando le echan la leche evaporada, nuestra salsa se va a aclarar un poquitito, por eso yo le he echado la cúrcuma. Y aquí, secretito, a mí me encanta agregarle el orégano seco. Esto es opcional, no tienen por qué hacerlo, pero para mí le da un perfume delicioso. También otra cosa que yo le agrego, esto lo hace mi mamá porque es su plato favorito y lo he aprendido así, es agregarle un poco de maní. Este maní es la mantequilla de maní que ya viene lista. Si ustedes no tienen, lo que pueden hacer es simplemente tostarla y llevarla a procesarla o licuarla con un poquitito de agua. Ahora sí mezclamos todo por alrededor de unos 3 minutitos más y ya está listo. Recuerden que siempre cuando cocinen ustedes pueden rectificar sazón al último. A veces nos falta un poquito más de comino, un poquito más de sal. Eso ya depende de los gustos de cada uno. Algunos también le colocan al ají de gallina pecanas tostadas picadas y también le puedes acompañar colocándole un poquito de queso parmesano si es que te gusta el queso. Ahora sí vamos a emplatar, lo voy a acompañar con un riquísimo arroz graneado, también papas sancochadas y de decoración tiene huevo sancochado, también la aceituna y algunos le ponen una lechuguita, pero yo he decidido darle un poco de colorcito con una hojita de perejil. Espero que les haya gustado esta receta. No olviden seguirme en mi Instagram, que estoy con el mismo nombre, Cecilia Tupac. Buen provecho y nos vemos en otro video receta. Si tienen un pedido especial, pueden escribirlo en los comentarios. ¡Chao!